¿Qué tal? Buenas noches. Tras repasar la actualidad, arrancamos ahora. Muy pendientes la semana de lo que va a ocurrir con los presupuestos generales del Estado. Va a ser uno de los temas, no el único, el ambiente electoral, los pactos y muchos números. Ellos pasan parte de su agenda en el Congreso de los Diputados. Nos representan a los valencianos. Hablamos de la diputada nacional del Partido Popular, Belén Hoyo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Gracias por invitarme. Recién llegada de una ejecutiva de su partido. Ahora nos contará tensión. No, que va. Para nada. Ningún problema. Bueno, pues gracias, bienvenida. Gracias. Es también diputado nacional de Esquerra Unida. Mucho que preguntarle por los presupuestos y también por los posibles pactos. Ricardo Sisto, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Hay ambiente ya preelectoral, la maquinaria está en marcha. Bueno, hay elecciones el cuarto domingo, creo que es, de mayo del año que viene, y esas son impepinables, ¿no? Bueno, pues bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Y gracias por estar con nosotros. Y dos periodistas para analizar, para preguntar, para reflexionar. Es presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos y habitual de Ágora. Héctor González, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo tenemos la actualidad, no? Pues sí, muy interesante, además en particular con los diputados de los dos partidos que hoy están representados y con sus partidos también, los cambios y sobre los presupuestos, esa escenografía que estamos viendo de los diferentes partidos respecto a si apoyan o no apoyan, muy interesante. Sí. Bienvenido, Héctor. Y Álvaro Errazu, periodista también y delegado de Diario Comunidad Valenciana. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bonito. Hoy tenemos dos partidos antagónicos, podemos decir. Hoy tenemos dos partidos que están un poco divididos, esa es la verdad. Bueno. Pero bueno, en cualquier caso decía Ricardo que hay elecciones este año. Ya tenemos, lo digo porque las andaluces pueden marcar mucho el futuro de las formaciones respecto a las europeas, locales y municipales, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que en estos momentos Esquerra Unida está negociando con Podemos una alianza electoral, y el Partido Popular en estos momentos esta tarde pues ha habido una situación de cambios en lo que es el organigrama en su dirección de aquí, de la provincia de Valencia. Bueno, pues mucho que hablar, mucho que discutir, presupuestos, rapapolvo de Bruselas, expectativas electorales, pactos. Arrancamos ahora. La negociación de los presupuestos generales sigue dando que hablar. El preacuerdo entre el PSOE y Podemos aviva la polémica de unas cuentas públicas avaladas por la izquierda y denostadas por la derecha, y de las que incluso Bruselas ha afirmado que no son del todo buenas. En la mesa de hoy se sientan dos diputados nacionales y dos periodistas que analizarán los diferentes movimientos que se están realizando para que Pedro Sánchez consiga aprobar unos presupuestos que están llamados a favorecer sobre todo a la Comunidad Valenciana. Entramos en un año electoral en el que los partidos comienzan a mostrar sus mejores armas políticas para ir llamando al electorado. ¿Cuáles serán las próximas alianzas? ¿Se materializará la unión entre Izquierda Unida y Podemos? ¿Se está fraguando un nuevo pacto del Botànic? ¿Cuál será la estrategia del Partido Popular para recuperar la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia? Todas estas cuestiones serán analizadas esta noche en Ágora. Comenzamos y lo hacemos con la primera valoración de Belén Hoyo, diputada nacional del Partido Popular, sobre los presupuestos. ¿Va a favorecer a los valencianos las cuentas que ha presentado Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos? Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que Pablo Iglesias está ejerciendo de vicepresidente, no teóricamente, pero sí en la práctica, ¿no? Yo creo que estos presupuestos que dicen que están en marcha, yo no lo quiero creer, porque no son unos presupuestos buenos para España ni buenos para la Comunidad Valenciana. De hecho, ya Bruselas pues ha metido un rapapolvo a nuestro gobierno diciendo que son unos presupuestos que no son creíbles. Y es verdad que son la carta a los Reyes Magos. Yo creo que los presupuestos de un país no son tan distintos a los presupuestos y a una economía familiar. Tanto tengo, tanto gasto. Los socialistas no lo creen así, siempre han creído que el dinero público, y la vicepresidenta actual así lo manifestó, diciendo que, pues en épocas pasadas, diciendo que el dinero público no era de nadie. Esto no es así. El dinero público es de todos los españoles y, por tanto, hay que gastarlo bien y hay que utilizarlo para que nuestra economía funcione. Nosotros pensamos que el dinero de los ciudadanos está mejor en su bolsillo y, desde luego, no hay que freír a los ciudadanos a impuestos. Bueno, pues es la opinión de Belén. El Partido Popular, Ricardo, desde Esquerra Unida, ¿van a apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez? Bueno, serán unos presupuestos de todos, unos presupuestos acordados en los cuales hay una serie de elementos comunes que nos pueden unir a todos. Yo quiero disentir de Belén en el sentido de que el presupuesto general del Estado
no es un presupuesto familiar, no es un presupuesto de una casa, es algo bastante más complejo, donde inciden muchos más elementos, ¿no? Y de lo que se trata a la hora de elaborar un presupuesto general del Estado que responda a una política netamente de izquierdas es que sea un presupuesto orientado a corregir los enormes déficits que se han generado en estos años de crisis hacia la gente que más ha padecido la propia crisis, ¿no? Pero a priori Bruselas ya duda de los presupuestos. Bueno, los presupuestos siempre son una previsión de ingresos y de gastos, ¿no? Y de orientación de la deuda pública y de una serie de elementos. Pero lo que a nosotros nos importa, o lo que a nosotros nos interesa, es que los elementos que marcan en los niveles mínimos de bienestar de la gente que menos recursos tiene van a estar mínimamente garantizados o al menos más dotados que en presupuestos anteriores. Lo que queremos decir es que haya más dinero para becas, que haya más dinero para salarios, que haya más dinero para prestaciones sociales, que haya más dinero para sanidad, que haya más dinero para educación, y ese dinero hay que traerlo de algún sitio. ¿De dónde? ¿De dónde se saca ese dinero? Pues de la gente que menos impuestos ha estado pagando, que más riqueza ha acumulado durante esta crisis y que puede hacer un mayor esfuerzo fiscal para compensar ese desequilibrio que se ha producido en estos años. Héctor, Álvaro, dos posturas enfrentadas. Decía Belén que es una carta a los Reyes Magos. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Por el momento yo me quedo con los grandes titulares que hemos tenido en los presupuestos, pero no con la concreción de cómo afectará, porque antes en el vídeo hablaba de beneficios la Comunidad Valenciana. De momento sabemos que serán unos presupuestos más sociales porque así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, pero no en cuanto a inversiones, cómo eso se trasladará a la Comunidad Valenciana y a otros territorios. Después también de estos presupuestos, más que las cifras en sí, yo creo que nos estamos quedando con las anécdotas o con la escenografía, como comentaba antes. Más si Pablo Casado ha ido a Bruselas, si Pablo Iglesias está reuniendo con unos y con otros para ver cómo negociar esos presupuestos, más sobre los avatares, lo que está sucediendo alrededor de ellos, más que sobre el fondo. O por ejemplo, Izquierda Unida también comentaba que no eran tan importantes los presupuestos, o sí, pero que también eran importantes los cambios como la libertad de expresión que aumentaría, por tanto, con detalles anecdóticos que giran alrededor de los presupuestos, pero no en cómo va a beneficiar los presupuestos. Sí, sabemos ese anuncio de más gasto social, pero cómo, cuándo y dónde irá ese gasto social. Sí, Álvaro comparte la reflexión. Es cierto, ¿no?, que nos estamos quedando con el contenido. Es cierto que yo creo que... El continente, perdón. Hay detalles que son sorprendentes. Claro, el hecho de que, por ejemplo, pues el número 2, entre comillas, del gobierno vaya a ver a la cárcel al líder de Esquerra Republicana, pues resulta llamativo. Pero yo creo que tenemos que verlos con una visión más amplia. Los presupuestos, en el mejor de los casos, se aprobarán en febrero o marzo, ¿no? Es decir, a 2 meses de unas elecciones muy importantes. Y luego, yo no sé por qué en estos presupuestos, que son los más sociales, algo que la derecha también lo decía con sus presupuestos, no se habla del paro, no se habla que son generadores de empleo. Es decir, en este momento son de gasto, son presupuestos que a todos nos parece bien. Yo creo que a cualquier ciudadano le parecerá bien que haya más partida para servicios sociales, que el salario mínimo, que estaba pactado. Ojo, que eso se ha olvidado. El anterior gobierno pactó con empresarios y con sindicatos 850, subir a 850, eso sí, al 2020, si no recuerdo yo mal. Pero se pactó... Creo que era al 19. O al 19. Se pactó... Es decir, ahora son 50 euros más, lo cual es que a todos nos puede parecer bien ese tipo de medidas. Otra cosa es, ¿luego se puede pagar? Bueno, pues eso es otra cuestión, pero insisto en un detalle. Ricardo, es decir, sí, no se habla de empleo, en estos presupuestos no se habla del empleo, y el problema que tiene este país, desgraciadamente todavía, es el empleo. Ponía así, a ver, Belén. Bueno, son unos presupuestos que reflejan la desaceleración. En realidad, nuestro país va a crecer menos de lo que iba a crecer con un gobierno del Partido Popular. Es una realidad y el crecimiento económico supone creación de empleo. En eso estoy totalmente de acuerdo con Álvaro. Bueno, pues Ricardo no estaba... Pero unos presupuestos progresistas tienen que ser unos presupuestos orientados a hacer crecer el empleo. En ese sentido, la recuperación de tasas de empleo público que durante muchos años han estado congeladas por la política de contención de gasto que ha llevado a cabo el señor Montoro y el gobierno del Partido Popular, pues es un índice de recuperación, ¿no? Y eso tiene que ser positivo y además tendrá un efecto positivo en otros ámbitos de la economía. Yo no creo que por un cambio de gobierno en el mes de julio las perspectivas económicas hayan variado, puesto que este gobierno no ha entrado en la política económica, en los grandes asuntos del país, de una forma que la haya hecho variar sustancialmente en las condiciones en las que se desenvuelve la inversión,
el desarrollo de la economía en general. Es decir, no se le puede achacar al gobierno el cambio. Lo cierto es que había una tendencia de desaceleración que ya se veía, y lo que hay que hacer es tratar de poner políticas en marcha que corrijan esa tendencia a la desaceleración para que se vuelva a generar empleo y a tener una economía al servicio de las personas y no una economía, como nos ha pasado demasiadas veces, al servicio de la banca y al servicio de los que más tienen. Yo sí creo que la desaceleración va asociada a las políticas que está llevando a cabo este gobierno, y prueba de ello es que algunas empresas importantes en España ya están anunciado por la subida de impuestos que ya ha anunciado el gobierno que se va a hacer. Hay muchas empresas que ya están huyendo a otros países, ¿no? Yo creo que esto tenemos que evitarlo, esa es la realidad. En la última semana Alcoa ha anunciado el cierre de 2 plantas, Cemex ha anunciado el cierre de otras 2, de momento no afecta a Valencia, pero por ejemplo la Ford también está sumida en un ERE. La realidad es que a nivel industrial está habiendo una fuga de empresas de nuestro país, pero y eso es porque no hay confianza en los mercados. Por tanto, no solo se van a ir empresas, sino que inversores que podrían meter dinero en nuestro país no está de acuerdo, para que Ricardo, económicamente nuestro país fuera mejor, no lo van a hacer. Las plantas de Asturias y de La Coruña no ha sido la situación económica que les vayan a subir los impuestos, ha sido el precio de la electricidad, el precio de la energía. Otra cosa es que sea más o menos ajustado y que las plantas, de hecho, cuando tú miras la contabilidad, resulta que tenían beneficios, y no tiene ninguna justificación que cuando una empresa tiene beneficios resulta que empieza a decir, no, ahora cierra aquí o cierra allá, porque lo que quieren hacer es maximizar sus beneficios. Hablando de la subida de electricidad, afecta no solo a las empresas, sino a todas las familias, y la realidad es que desde que gobierna el Partido Socialista pero el sistema, pero la responsabilidad de cada uno. El sistema eléctrico y cómo se calcula el precio no lo ha hecho este gobierno, lo estableció el gobierno del Partido Popular. La realidad es que este gobierno sí que tiene margen de maniobra para controlarlo. Hablamos de los presupuestos, queda clara la postura de los 2 diputados. Héctor González, la pregunta es, ¿saldrán adelante? ¿Con qué apoyo de momento cuenta Pedro Sánchez y cómo están yendo las negociaciones, que es lo que anteriormente usted destacaba, que está estoy convencido de que si salió adelante la moción de censura cuando al principio nadie daba por hecho que fuera a salir, saldrán adelante los presupuestos. Otra cosa es que, como decía Álvaro, sea en febrero o marzo, y después que aborden cómo se concretarán en inversiones, porque eso es la segunda batalla, cómo se concretarán inversiones en cada comunidad, y si ese 10% mínimo que garantizó Pedro Sánchez para la Comunidad Valenciana se trasladará a los presupuestos, y si los diputados valencianos conseguirán, en este caso supongo que más Izquierda Unida, por influir más y porque su voto es decisivo para que esos presupuestos salgan adelante, si influirán en que ese 10% sea superior y recuperemos parte de esa infrafinanciación. Le preguntamos enseguida, pero antes vamos a escuchar a José Manuel Villegas, el secretario general de Ciudadanos. Esta mañana hablaba de los presupuestos y teme que Pedro Sánchez se pliegue a las demandas de Podemos y Esquerra Republicana. Así se expresaba. La economía de España, el proyecto económico de Pedro Sánchez, está en manos del señor Iglesias, que no cree en la economía de mercado, y está poniendo el futuro de España en manos de aquellos que no creen en España, de aquellos que quieren romper España, como son los separatistas y los nacionalistas. Por eso creemos que esto es un drama para todos los españoles, y que la única solución viable, la única forma de salir de esta situación totalmente kafkiana en la que el señor Sánchez gobierna España con los que quieren romper España, es convocar elecciones, dar la voz a los españoles y que los españoles decidan. ¿Es la solución, Ricardo Sisto, convocar elecciones? Bueno, según Ciudadanos. Es lo que están pidiendo Ciudadanos y el Partido Popular. Nosotros entendemos que hay que darle una oportunidad a este gobierno. Lo ideal ahora sería sacar unos presupuestos progresistas que corrigiesen los efectos peores que han tenido los presupuestos del Partido Popular. Y como decía Héctor, a mí me preocupa mucho qué es lo que va a pasar en los presupuestos, el tema de inversiones. Porque no es un tema que se ha tratado. Normalmente es una cuestión que entran sobre todo los partidos nacionalistas para después defender su voto en cada uno en su territorio. Y a mí, como diputado por Valencia, me preocupa saber cómo va a quedar el tema de inversiones. Y desde luego estoy por hacer fuerza con quien sea para conseguir que ese 10% garantizado. ¿Esa fuerza pasa por Compromís? Esa fuerza pasa por Compromís, pasa por mi propio grupo parlamentario en el cual me organizo, y pasa por coordinarnos con el resto de diputados valencianos para conseguir ese porcentaje. Nosotros efectivamente estamos hablando ahora del 10%, que eso era la llamada cláusula Camps del Estatuto, ¿os acordáis, no? Sí. Claro, lo que planteamos es un cambio del modelo económico, se planteaba hasta hace 2 días, ahora parece que ya se ha borrado. ¿Para qué? Para tener los recursos suficientes esta comunidad. El modelo financiero. Claro, y luego, en el tema de inversiones, el problema no son ese 10% de las inversiones, que sería algo de justicia, porque más o menos la Comunidad Valenciana supone el 10%, un poquito más a nivel estatal.
problema es que nosotros tenemos desde hace muchos años, y lo admite cualquier formación política, un retraso en lo que es en inversiones. Claro, Ricardo lo apuntaba ahora con buen criterio, es decir, ¿Compromís va a apoyar unos presupuestos si no dan lo que deben de dar para esta comunidad? Yo creo que ahí está la clave. Es decir, incluso el propio Partido Socialista, los diputados del Partido Socialista Obrero Español, deberán decidir si apoyan aquello que antes reivindicaban. Es decir, porque yo recuerdo que el último ministro que hubo de Fomento prometió el oro y el moro para esta comunidad, pero el oro y el moro, es decir, bueno, evidentemente era imposible. Una lluvia de millones para ferrocarriles. Efectivamente, era absolutamente imposible. Bueno, solo con la mitad, es que nos conformamos con el 10%, yo creo que es un grave error conformarse con el 10%. Belén Hoyo, diputada nacional, es el momento de Compromís, como apuntaba también Ricardo Sisto, y de los diputados valencianos. Bueno, hasta que está la disciplina de partido, seamos un poco también realistas en este aspecto. Yo respecto al anterior debate, efectivamente nosotros creemos que se tienen que convocar elecciones ya. El gobierno de Pedro Sánchez no solo empezó con mal pie, el primer presidente que llega tras una moción de censura al poder, a cualquier precio, ¿no? Necesitó ayuda de separatistas, de populistas y también incluso de filoterroristas para llegar, y desde luego consideramos que es una vergüenza que ahora necesite a Junqueras y a Puigdemont, que son personas que quieren lo peor para España, para sacar los presupuestos generales de nuestro país. Es una vergüenza y, por tanto, nosotros, entre la desaceleración económica, que insisto, creo que es lo que importa a todos los ciudadanos, que la economía vaya bien y, por tanto, que haya empleo y que se puedan pagar todos los servicios públicos de nuestro país, y sumado al desastre de gabinete que tiene Pedro Sánchez, con 2 ministros que ya han tenido que dimitir, con 4 que están cuestionados, creemos que es necesario que se convoquen elecciones ya. ¿Elecciones, Héctor? Bueno, antes preguntaba si era el momento de Compromís. Yo creo que Compromís lleva teniendo ese momento 2 años y no lo ha aprovechado. Pero también si lo aprovechó Coalición Canaria o Nueva Canaria, Compromís, aunque no fuera de su mismo bloque, podía haber empujado porque los presupuestos beneficiaran más a la Comunidad Valenciana con sus votos, y no lo hizo. Prefirió estar en la oposición. Quizá ahora pueda empujar más, aunque ya digo que ha tenido 2 ocasiones desaprovechadas. Y antes sí que me gustaría matizar, por lo que hablábamos de la desaceleración, yo creo que sí que venía de antes. El problema, o lo que puede preocupar más al ciudadano, es que esos presupuestos o las medidas del actual gobierno no frenen esa desaceleración, que no se vea actuaciones contundentes para crear más empleo frente a esa tendencia. Y luego, también antes hablaba Ricardo de la oferta pública de empleo. Esa oferta pública de empleo, al igual que posiblemente la desaceleración, también venía heredada de antes, del anterior gobierno. Ya había sentado las bases para que hubiera esa gran oferta de empleo público. No es una cosa del actual gobierno. Por tanto, más que los cambios en sí, que en 3 meses o 4 hayan variado la situación de España o hayan empeorado o mejorado, yo creo que lo que no se atisba son medidas para frenar tendencias negativas. Bueno, pues sobre la reunión de Pablo Iglesias y Junqueras, apuntaba Álvaro Errazu que... Pero yo un matiz solo con el tema de las elecciones. Yo solo recuerdo que va a haber elecciones dentro de 2 meses y luego va a haber elecciones dentro de 4. Por lo tanto, esa es la prueba del algodón, ¿eh? Bueno, decía yo, Álvaro apuntaba anteriormente cómo se está negociando todos estos presupuestos y pasó por esta reunión que mantuvo Pablo Iglesias en la cárcel. Expectación, así quedó. La esperada reunión entre el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, en prisión preventiva, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha finalizado tal como se preveía. Junqueras le ha transmitido a Iglesias lo que ya se sabe, es decir, su formación no se sentará en ninguna mesa de negociación sobre los presupuestos del Estado si el Gobierno no hace un gesto respecto a los dirigentes encarcelados. En palabras de Joan Tardá, asistente también a la reunión, las formaciones mantienen el pulso, eso sí, la empatía mutua entre ambos líderes parece que ha prevalecido, pero más allá todo sigue como ayer. Es condición sine qua non un movimiento de categoría hacia los presos soberanistas para que Esquerra Republicana se siente a negociar las cuentas del Estado. Además, en el caso de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haga este tipo de movimientos, Esquerra Republicana analizará este gesto para valorar su participación en las negociaciones. Nosotros nos hemos movido ya y creo que estamos contribuyendo a un diálogo y a una distensión que es imprescindible para que pueda haber acuerdos políticos sobre todo. Y creo que para eso esta reunión ha sido muy importante. Pero ahora al Gobierno le toca moverse para hacer el trabajo que como Gobierno le corresponde. Pero en estos momentos no parece darse las condiciones, y es que no es a Podemos a quien le corresponde hacer movimientos, sino al Gobierno, al menos eso dice Iglesias, algo en lo que de nuevo vuelven a estar de acuerdo ambas formaciones.
Ricardo Sisto, ¿cómo valora este encuentro? ¿Cómo valora la expectación y sobre todo el protagonismo de Pablo Iglesias? Bueno, desde Esquerra Unida, desde Izquierda Unida, es una decisión de Podemos el hacer este gesto, que nosotros entendemos más como un gesto que como una negociación presupuestaria pura. Es decir, la negociación presupuestaria le corresponde al Gobierno y el Gobierno en medio parlamentario, es decir, con los diputados y en primer lugar y después con los senadores si llega al caso, discutirá las partidas presupuestarias y las cuestiones concretas. Esto es una política de gestos, de hacer un acercamiento hacia la posición de Esquerra Republicana respecto a la situación que tiene con determinados dirigentes que están presos desde hace ya prácticamente un año, que no han sido sometidos todavía a juicio, a los cuales no se les ha facilitado ni siquiera la posibilidad de obtener la libertad mediante el depósito de una fianza, es decir, una situación que políticamente complica mucho la posibilidad de destensar la situación entre el Gobierno de Madrid y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. En ese sentido, pues yo lo valoro positivamente como gesto para contribuir a destensar una situación de tensión que nunca tendría que haber llegado a estos niveles y que tendríamos que haber dirimido en el ámbito político. Pues esperemos que se quedará en un gesto político. Esperemos que todo gesto sirva para ir en esa línea de destensionar esta situación y acabar llevando al debate político lo que nunca tenía que haber salido, un debate político normal, sin recurrir a medidas pues como acabar entrando en prisión determinadas personas, que es algo que nosotros desde luego no comparten. ¿Belén? Yo creo que es una estrategia pactada entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Quiere sacar los presupuestos e insisto, creo que es una vergüenza al final que hayan personas que quieren romper España y que sean los que condicionen nuestros presupuestos. Creo que uno de los desafíos más importantes que tiene nuestro país en este momento es el desafío catalán, y creo que el Partido Socialista, en lugar de sumar y aliarse con los independentistas, pues debería aliarse con los constitucionalistas. En este sentido, insisto, creo que es una equivocación por parte de Pedro Sánchez intentar sacar unos presupuestos cuando en realidad creemos que la legislatura ya está acabada, pero es todavía una equivocación mayor intentar sacar estos presupuestos a toda costa pactando con los independentistas, ¿no? A nosotros, pues, que somos el partido mayoritario en el Congreso de los Diputados y que tenemos mayoría absoluta en el Senado, lo que están intentando es saltarnos, están intentando hacer deslegitimar lo que puede al Senado para no tener que pasar por allí, ¿no? Y hacer todas las trampas que pueden en el Congreso de los Diputados para intentar sacar los presupuestos a toda costa. A ver. No son trampas, son modificaciones legales perfectamente legítimas que se pueden hacer en un momento dado y otro. Y te recuerdo que el Partido Popular ha recurrido a presentar enmiendas espurias en proyectos de ley que no tenían nada que ver unas cuantas veces en democracia, y a presentar leyes de estas, como se decía, leyes portaaviones que traían 15 temas diferentes y que no había por dónde cogerlas. Lo hizo el gobierno de Mariano Rajoy en la 10ª legislatura que tú y yo compartimos en Madrid. Lo que pasa es que el Senado es una cámara de elección muy mayoritaria, donde con muy poca diferencia de votos obtienes 3 senadores de los 4 que se eligen en cada provincia. Vosotros tenéis mayoría absoluta en el Senado, pero estáis impidiendo en el Senado que se pueda variar el techo de gasto. Entonces, claro, es legítimo que un gobierno o una mayoría parlamentaria diferente pretenda que el Senado no tenga esa capacidad per se, sino que si hay una mayoría parlamentaria que puede hacer que el techo de gasto sea diferente, pues que se vea así. Si no se puede hacer, pues no habrá más remedio que atenerse al techo de gasto que aprobó el Partido Popular y que no supondrá nada increíble para Bruselas, puesto que ya se aprobó y ya estaba. La ley de estabilidad presupuestaria son cuestiones que se tienen que cumplir, pero bueno, no por capricho de un partido determinado, sino por el bien de nuestro país. Héctor González, Álvaro Razu, entramos en debate también en torno a... Evidentemente yo creo que hay un reparto y una distribución de roles y de protagonismos, y la primera parte de la presentación del presupuesto, la primera semana, fue el presidente del gobierno el que acaparó, el que vendió, el que explicó que iba a haber más inversión social. Esta segunda es su líder preferente, el que por su cuenta, aunque aparentemente perfectamente sincronizados, el que por su cuenta está asumiendo el protagonismo y el que está llevando a cabo esa negociación, aunque ambos, me llama también la atención de tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, los dos se lanzan advertencias. Pedro Sánchez ha dicho que no es bueno, que él va por su cuenta y que quien tiene que decidir es el PSOE, y Pablo Iglesias también ha dicho que él ya ha hecho su trabajo. Está todo pactado, pero lo que digo es que sí que existe esa distribución de roles y que a la vez también da más protagonismo tanto a Esquerra Republicana como a Puigdemont en este caso, y los lleva de nuevo al debate nacional más allá, y al debate nacional e institucional.
Y ya lo último matiz es que, claro, en esta segunda parte Pedro Sánchez no podía enfangarse, entre comillas, o lanzarse él como figura institucional, como presidente del gobierno, de ir a visitar a un preso. Y manda a Pablo Iglesias en su lugar. Bueno, no es que manda, es que los dos se completan. Yo creo que la clave la ha dado Ricardo. A ver. Ricardo, que es diputado y por lo tanto en Unidos Podemos, socio del líder de Podemos, claro, si él está diciendo que es un gesto, es decir, que solo lo valora como un gesto, está claro que esto yo lo valoro como patochada, que deja de ser en este caso una especie de sinónimo de gesto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pretende? Yo creo que la situación en estos momentos de Podemos es muy complicada desde el punto de vista electoral, entonces necesita protagonismo. Yo creo que se le están yendo votos hacia el PSOE en manada. Entonces, intenta rentabilizar el voto, intenta protagonismo. Intenta salir en la tele como sea. Tiene una necesidad en estos momentos de ese protagonismo que en su momento tuvo y va en caída libre. ¿Y cómo? Pues en estos momentos intentando hacer pues ese gesto o ese término que yo he utilizado. Hacer una valoración Ricardo, también. sí. El que en unos presupuestos generales del Estado de España se pudiese contar con el voto de aquellas fuerzas políticas que han estado en un momento determinado más en antagonismo con el resto del Estado, puede servir también como una fórmula de destensar y de integrar y de superar problemas. Te lo compro, es decir, es pero un eso sabe lo que supone. positivo. Eso es lo que supone para los valencianos. Es decir, un acuerdo con catalanes, lo con que no vascos, puede suponer, nosotros somos los auténticos perdedores siempre. Y esta vez vamos a ser el doble. Y está en el extremismo más absoluto, creo que es una equivocación por parte de Pedro Sánchez. Pero bueno, ha hecho tantas equivocaciones que ya no te extraña nada. Bueno, equivocación, no nos extraña. Diferentes reflexiones. Vamos a escuchar a la portavoz del Gobierno y ministra de Cultura hablando de los presupuestos, y dice que van a seguir adelante a pesar de los obstáculos que a diario está poniendo el Partido Popular. Ahora, tras 4 meses de trabajo, hemos planteado unos presupuestos, unas cuentas generales, unos presupuestos generales que son una alternativa a lo que existía. Tras 5 años de crecimiento sostenido, hemos pensado que ya era hora, o al menos eso nos decían telediario tras telediario, que ya era hora de que esas cuentas, esos datos macroeconómicos robustos de los que disfrutaba el país, pasaran a la vida de las personas. Y eso es lo que hemos transcrito en nuestras cuentas, en nuestros presupuestos. Un cambio de rumbo, un cambio de paso, es decir, unos presupuestos que sean verdadera alternativa a los presupuestos que tenía el gobierno de Rajoy, porque su objetivo es mejorar la vida de las personas, dar prioridad a una agenda social. Belén Hoyo, diputada nacional del Partido Popular, ¿valoración? Bueno, esta ministra nos está dando momentos de gloria, no solo en el departamento que dirige, que es educación, atacando la educación concertada y la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos, sino también a los periodistas, porque yo creo que es la primera ministra portavoz, no solo que utiliza la rueda de prensa del Consejo de Ministros para hacer un mitin político, sino que se atreve a dar lecciones a los periodistas de qué deben preguntar y qué no, ¿no? Bueno, ves aquí los plenos del Consejo, ¿verdad? Porque te recomendaría que escucharas a Mónica Oltra. También, ¿no? Va en esa misma línea. Una aventajada de Mónica. Pero bueno, mucho más. A ver, Ricardo, ¿algo que decir de estos comentarios? Respecto a la ministra no voy a entrar. Yo comparto que los presupuestos tienen que ser unos presupuestos para que la recuperación económica de esta que ya lleva 5 años llegue a las personas. Es lo que hemos intentado, por lo menos desde nuestro grupo parlamentario, y es lo que queremos, que ese incremento en el gasto social llegue a las personas y produzca además un efecto de generación de empleo. Bueno, pero el incremento del gasto social supone un aumento de impuestos que, insisto, ya no es para los autónomos y es para las familias, y nosotros creemos que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos y cada uno sabe dónde se lo quiere gastar. Respecto el gobierno es el que tiene que imponer en qué se tiene que gastar su dinero las familias, quitárselo para luego devolvérselo
de la manera que ellos quieren. Respecto a los impuestos que paga la mayoría de la población, como es por ejemplo el IVA, se plantea una reducción del IVA de aquellos elementos de primera necesidad que se tiene que reducir. Y respecto al resto de impuestos, los únicos que se pretende incrementar son a las grandes fortunas, impuesto de patrimonio, impuesto de sociedades. Podría seguir al diésel, claro que sí. La lista del aumento de impuestos es de todas formas, la cuestión medioambiental es la que más tiene que pesar en los impuestos sobre hidrocarburos. Pero está hablando de los impuestos de la renta, impuesto de patrimonio, impuestos sobre los beneficios empresariales, el impuesto de sociedades, que resulta que las grandes empresas se escapan literalmente de pagar el impuesto de sociedades, y no es cierto, como decías antes, que pretendan escabullirse de España e irse corriendo porque se incrementen los impuestos. Lo que no es cierto, lo has dicho antes, estamos en una presión la creación fiscal de empleo tiene que venir por parte de las administraciones públicas. No, la creación de empleo viene por parte de la privada. Yo sé que a los comunistas, a la gente de Izquierda Unida, pues las empresas les parecen, y los autónomos les parece como el enemigo. Hay veces pero que la cuando realidad es que el sector privado no tira de la economía, el sector público puede tirar de la economía. Crisis ha habido en la historia. Y no dos a la vez, no, porque si no, no se hay que ahogarles a impuestos. Sí. Digo, crisis ha habido en la historia que se ha salido con una fuerte inversión pública, ¿no? Vale. Y si no, dos maneras de pensar. Hoy precisamente el senador valenciano Pedro Agramunt ha dado una rueda de prensa en Valencia y decía que 350.000 autónomos se verán perjudicados por los presupuestos. Héctor González. Sí, bueno, yo insisto que los presupuestos todavía tienen muchas incógnitas para la mayoría de la población, que lo único que sabemos es el anuncio de incremento del salario mínimo, cómo puede perjudicar a los autónomos, pero nos dejan muchas más dudas. Y por la intervención de la ministra portavoz, a mí me ha recordado bastante al discurso del Botánico desde el principio, de las personas, el repetir mucho lo de las personas, y de momento, en 3 años y medio, cada uno hará sus valoraciones. Yo lo que veo son que ha aumentado la lista de espera en sanidad, que los barracones siguen en los centros educativos, que tenían en teoría en julio prometieron 500 trabajadores más para residencias de personas con dependencia y no han llegado esos 500 trabajadores. Por tanto, ese discurso para las personas lo escuchamos bastante, se traslada de una administración a otra, pero en la práctica pues quiero ver en ese presupuesto, en el presupuesto que con tanto interés esperamos todos, cómo se traduce en ese beneficio de las personas, sobre todo en sanidad, educación, empleo, que es fundamental, y dependencia. Bueno, pues seguiremos de cerca los presupuestos. Álvaro Errazu, Belén Hoyo, la diputada, viene de una reunión importante de la Ejecutiva en el que sale un titular. José Ramón Azuara presidirá la gestora del Partido Popular en la provincia de Valencia. Confirmamos este dato. Sí, bueno, yo creo que el cambio en la gestora se podía haber producido de forma en paralelo a cuando se cambió las primarias y se nombra el nuevo presidente del Partido Popular, ¿no? Pero claro, estamos hablando de una situación eventual, es decir, una organización como es la valenciana, la segunda, la tercera mayor a nivel de militancia, a nivel estatal, que esté gobernada por una gestora, eso demuestra una situación difícil, una situación de crisis, claro. ¿Sí? Si ahora, a meses vista de hacer la confección de las listas municipales, que la competencia, eso Belén lo sabe mejor que yo, la gestora supongo que tendrá competencias en municipios de menos de 20.000 habitantes, pues claro, cambias al presidente, cambias uno de los vocales. Yo lo que creo es que esa gestora ya no correspondía con la decisión que toma el partido de nombrar a Pablo Casado, mayoritariamente en la militancia, fundamentalmente porque las personas, la mayoría de esas personas que están en esa dirección, optaron por una vía política diferente, que era la de Soraya, ¿no? Entonces, era normal ese cambio. Pero claro, tenemos la dirección valenciana también a nivel global, con Isabel Bonet, estaba también apoyando a Soraya, claro. Los cambios en los partidos siempre son dificultosos, ¿no? Preguntamos a Belén Hoyo directamente, portavoz adjunta también del grupo parlamentario. Belén Hoyo, ¿cómo está la situación? Bueno, yo tengo que decir en primer lugar que creo que Rubén Moreno ha hecho estos meses un trabajo muy importante y de gran calado al frente del Partido Popular en la provincia de Valencia, pero al mismo tiempo creo que como militante de base hay que agradecerle la generosidad, ¿no? Quedan unos meses muy intensos de cara a las elecciones autonómicas y municipales en la que nos jugamos mucho, no solo como Partido Popular de España, sino como Partido Popular de la Comunidad Valenciana, en el que tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, que son recuperar la Alcaldía de Valencia, recuperar la Diputación de Valencia y recuperar la Generalitat, porque creemos que el Partido Popular gestiona mejor que un pupurrí del resto de partidos. Y sobre el candidato a la alcaldía de Valencia. En este sentido tengo que decir que creo que el revulsivo que hoy se le da al Partido Popular en la provincia de Valencia es bueno, ¿no? Juan Ramón es un buen alcalde,
es diputado provincial también, por tanto conoce pues el día a día y la necesidad de todas las comarcas y creo que va a hacer un muy buen trabajo al frente de nuestro partido a nivel provincial. Bueno, pues la pregunta del candidato a la alcaldía todavía por resolver, esa X, Belén Hoyo. Sí, bueno, todavía no se ha decidido y nuestro presidente anunció que se dirán los candidatos no solo a la alcaldía de Valencia, sino al resto de capitales de provincia cuando pasen las elecciones autonómicas de Andalucía, con lo cual pues dentro de un mes y pico lo sabremos. Héctor González, candidatos. Candidatos, lo que deseo es que la gestora, sobre todo por interés periodístico, acelere ese tema y resuelva cuanto antes el nombre de candidatos. A mí sí que me gustaría, como sé que queda poco tiempo y tenemos a diputados nacionales de los dos partidos que peor parados salen las encuestas actualmente, sí que me gustaría saber, aunque en el caso de Izquierda Unida vaya con Podem aquí, con Podemos a nivel nacional, sí que me gustaría saber cómo piensan revertir o intentar revertir esas encuestas negativas en ambos casos. En el de Podem, que creo que se quedaría con la mitad de diputados que tiene actualmente, según las encuestas, que sabemos que son solo especulaciones, pero bueno, es lo que tenemos. Y en el caso del Partido Popular, ¿cómo piensan revertir esa tendencia y sumar los votos que están perdiendo? Empezamos por Ricardo Sisto, diputado nacional de Esquerra Unida. ¿Encuestas les hacen caso? Sí, ¿no? Bueno, las encuestas siempre marcan tendencias, ¿no? Sobre todo si varias encuestas van marcando una misma línea de incremento o de descenso. Aunque al final te acabas moviendo dentro de una horquilla determinada que da, en definitiva, un panorama político bastante plural y bastante repartido entre cuatro grandes fuerzas políticas, ¿no? En el ámbito de la derecha, pues con la posible aparición de una fuerza de extrema derecha en las últimas encuestas que han aparecido, y en el ámbito de la izquierda, pues en un reparto entre el Partido Socialista y la conjunción Unidos Podemos, en Común Podem en Marea, que se reparte el otro espacio. Hay que trabajar de aquí a la próxima cita electoral para conseguir la mejor perspectiva posible, y bueno, en cada fuerza política que estamos en esa coalición, pues tenemos nuestra visión de por dónde habría que trabajar más y mejor. Para captar ese voto. Para captar ese voto. Bueno, pues ahí está la realidad de Izquierda Unida, Esquerra Unida en este caso. Desde el Partido Popular, muy breve, Belén Hoyo, yo me pierden votos también en las encuestas. Yo me fío poco de las encuestas, vale. y vamos a trabajar para intentar conseguir los máximos y los mejores resultados posibles, porque creemos que ni Ribó ni el resto del equipo ni sus socios del Partido Socialista lo han hecho bien en la ciudad de Valencia. La ciudad está menos limpia, está más sucia. En la ciudad antes no había un caos circulatorio que ahora existe, y luego pues en cuestiones importantes para los valencianos como puedan ser las fallas, creo que se ha gestionado muy mal. Bueno, pues es el mensaje. Álvaro Errazu, ¿qué piensa usted de si conseguirán los objetivos tanto Esquerra Unida como el Partido Popular de ese voto que parece que pierden según las últimas encuestas? Primero, Esquerra Unida tiene que llegar a un acuerdo electoral con Podemos, ¿no? Que esta tarde estaban negociando, no sé cómo iban las cosas, iban relativamente mal, ¿no? ¿Habrá acuerdo, no, Ricardo, diputado? Se había levantado Esquerra Unida de la mesa. Que fumata blanca no hay, así que... Con lo cual irán... No se sabe. El problema del acuerdo es que se ha cerrado un acuerdo por arriba, pero cuando bajas a la concreción de, a ver, ¿y en este pueblo cómo vamos? ¿Y en la Generalitat Valenciana cómo vamos? Entonces, cuando pones a repartir y se empieza a hablar ya de puestos en las listas, pues empiezan a surgir problemas. Y eso es una avería. En Andalucía se ha llegado a un acuerdo, adelante Andalucía, que es el acuerdo electoral, sin ningún problema. Un proceso de primarias común para todos. Y aquí en la Comunidad Valenciana pues parecen más dificultosos, fundamentalmente, bueno, pues porque hay más formaciones que forman parte de ese conglomerado, ese acuerdo electoral. En el caso del Partido Popular, yo creo que la situación del Partido Popular, dentro de lo malo, no está tan mal. En Alicante tiene una cierta estabilidad, bueno, tiene en estos momentos cierto poder, municipios importantes, la Diputación de Alicante, por lo tanto tiene que aspirar a mantener al menos eso. En Castellón no tiene la capital, pero sí que tiene la Diputación de Castellón, bueno, tiene un cierto poder. En el caso de Valencia es diferente. El área metropolitana, pues evidentemente su implantación, salvo el caso sorprendente de Alfafar, con el nuevo presidente de la gestora, con mayoría absoluta por otro lado, pero bueno, eso es un punto muy, muy concreto, ¿no? No tiene la Diputación, y el Ayuntamiento de Valencia lo fían todo a un candidato, es decir, el Partido Popular está esperando a ese gran candidato que les ayude a ganar. Es verdad ¿Es un error no sacar ahora ya el candidato, Álvaro Errazu? Bueno, ya lo tienen. Sí. El candidato ya lo tienen, lo sacarán. Espérame ahora un poco, bueno, no sé si es una cuestión de marketing electoral, pero bueno, el candidato ya existe. ¿Será Esteban González Pons? Ya viene en viajes de Bruselas, ya no. Vale, ya pues lo dejamos no le ahí. queda otra, no le queda otra. Entonces,
yo creo que ya lo tienen muy claro, ¿no? Bueno, pues... Sí, pero a ver lo que pasa luego con las andaluzas, que si a lo mejor las andaluzas condicionan para decir, bueno, ¿también? pues a lo mejor me quedo en Bruselas, ¿no? Bueno, pues tenemos que ir acabando. Les voy a pedir a nuestros 4 invitados hoy tertulia especial en Ágora con el Partido Popular, con Esquerra Unida y con 2 analistas. Héctor González, ¿cuál sería su titular de la noche? Pues seguimos con las incógnitas sobre los presupuestos y sobre los candidatos. Venga, pues gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Álvaro, su candidato, no, su titular. Pues mi titular también es un candidato, ¿eh? De alguna manera es que espero que estos presupuestos, por primera vez, la Comunidad Valenciana no salga castigada. Bueno, pues gracias, Álvaro. Buenas noches. Diputado nacional. Yo comparto totalmente lo de Álvaro. Creo que más allá de que hagamos una valoración general de presupuestos, de lo que se trata es de que lo que nos toca a los valencianos y valencianas se nos dé. Gracias, Ricardo Sisto. Buenas noches. Y cerramos con el titular de Belén Hoyo, diputada nacional del Partido Popular. No queremos presupuestos, queremos elecciones. Bueno, pues gracias también por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos, como siempre, a la misma hora, con 4 alcaldes, tenientes alcaldes de 4 formaciones políticas. Estarán aquí con nosotros para analizar la actualidad. Gracias por estar ahí. Nos vemos, como siempre, sobre las 11:15, 11:20. Esto es Ágora. Buenas noches.